Y hasta ahora saludamos al jurista Patricio Gijón, quien nos acompaña en los estudios en Quito. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. Bueno, quiero dividir el análisis con usted, doctor, en dos partes, en el ámbito jurídico y político, y empezar primero por lo legal. La vicepresidenta de la República, tras esta denuncia que habla del cobro de diezmos en su época de asambleísta, lo ha calificado de una infamia, ha dicho que no va a renunciar y que tampoco pedirá licencia para defenderse. Dentro de sus declaraciones, ha aceptado que hubo las transferencias a su cuenta personal porque ABA no cuenta con una, no valga la redundancia, con una cuenta al no estar en el registro electoral. ¿Se constituye esto en un delito, doctor? Sin duda. Definitivamente cuando la propia vicepresidenta acepta que recibió esos dineros en sus cuentas, está confirmando la perpetración del delito establecido por el artículo 281, que es el delito de concusión, que habla precisamente que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución y exijan determinadas entregas de derechos, cuotas o contribuciones. Bueno, estaba justamente el doctor estableciendo a qué corresponde el delito de concusión, que es en el que en este caso pues algunos juristas, como en el caso del doctor Gijón, tipifican lo que ha venido sucediendo y lo que encierra esta denuncia. Doctor, ya estoy nuevamente con usted. Usted me estaba diciendo que sería entonces en este caso el delito de concusión lo que se estaría cometiendo. Sin duda, y a confesión de parte, relevo de prueba. La Fiscalía ha hecho bien en iniciar una investigación y debería ir además hacia una instrucción fiscal, donde también deberá ser citado el expresidente de la República, porque ex legisladores de Alianza País también lo han involucrado como uno de los autores intelectuales de este tipo de graves delitos. Es decir, que para usted este accionar legal no debe quedarse solamente en quien está siendo vinculada momentáneamente, que es la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, sino extenderse a quien en su momento inició o determinó este tipo de aportes voluntarios dentro del movimiento político. Sin duda, tienen responsabilidades. El ex legislador Cristian Viteri así lo ha determinado. Ha dicho que quien dio esta disposición fue precisamente Correa Delgado, quien había determinado que no solamente los legisladores entreguen estas cuotas, sino que también se solicite a quienes forman parte de sus equipos de trabajo, tema que es muy grave. Ahora, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, decía en una entrevista a un medio impreso que no existe un reglamento para controlar los aportes privados. ¿Cómo comprobar entonces si hubo o no tal delito al tener estos vacíos dentro del mismo reglamento? El tema es muy sencillo. La persona que hace la denuncia ha establecido que eso se ha hecho en base a presiones, en base a amenazas. Si no me entregas tanto, tú vas a salir de este puesto. Si no me das tanto, $1,400 mensuales, a ti no se te va a ascender. De tal manera que esto está claramente tipificado y establecido como delito de concusión. Pero es la palabra del denunciante versus la palabra del denunciado, que también en su caso habla de que había un chantaje al no haber aceptado darle el cargo de gobernador en la provincia de Morona, Santiago. Realmente estamos en un mundo de locos, donde quien ha cometido el delito se aparta de la ley, se aparta de la ética, resulta ser ahora quien dice y sostiene ante el país sin base, por supuesto, que ha sido chantajeada. Yo creo que la vicepresidenta Vicuña ha perdido toda calidad moral, todo piso, toda legitimidad para continuar en el ejercicio de esa alta función. Ahora, ayer con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución que exige la renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de vicepresidenta de la República. En la parte política, ¿qué implica este tipo de resolución? ¿Qué busca? Yo creo que la Asamblea Nacional y particularmente el asambleísta Villamar, sintonizando lo que el Ecuador en su conjunto ha dicho frente a una verdadera sensación de asco por la inconducta de la segunda mandataria, que de paso
Ella no fue electa en las urnas, ella fue escogida por el presidente Moreno y fue además quien recibió la mayoría de una votación de la Asamblea Nacional. Pero existe un asco popular y ese asco popular se traduce en exigir no solamente la renuncia de esta mala funcionaria, sino también que se busque una alternativa, que se dé esa alternativa de la renuncia sin dejar de lado la posibilidad del cumplimiento de la tarea de la Asamblea Nacional, que es llevar adelante un juicio político en contra de esta mala funcionaria y además exigir a las autoridades de justicia y fiscalía que cumplan cada una con su respectivo deber. Pero ¿cabría esa posibilidad de ir a un juicio político cuando esta denuncia se remonta a la época en que la actual vicepresidenta era asambleísta y no a su función en este momento? Esa es una discusión absurda. El delito por el que se está persiguiendo a la vicepresidenta en funciones es un delito imprescriptible. De tal manera que aquí no podemos quedarnos en esa discusión si es que esto se cometió cuando era legisladora, cuando era vicepresidenta. Aquí hay un hecho punible, aquí se aparta de la ética y de la moral, aquí ya no tiene la credencial suficiente para el ejercicio del poder. Las autoridades no solamente deben asentar su mandato en el cumplimiento de la Constitución, de las leyes de la República, sino fundamentalmente en específicas normas de orden moral y de orden ético. Y de paso, también va a ser el momento y la oportunidad en que la Asamblea deba revisar las famosas pensiones vitalicias, que por supuesto estas se justifican con exfuncionarios que cumplieron con el Ecuador. Pero en el caso de quienes se apartaron no solamente de la ley, sino de la ética, tienen que ser castigados con la supresión de este tipo de pensiones, porque realmente esto es una burla a la dignidad de un pueblo como el nuestro. Pero en el caso de la Asamblea, en torno a cómo debe actuar frente a esta denuncia que hoy el país conoce, ¿podría prosperar considerando que no hay una Corte Constitucional todavía vigente acá en el país? Bueno, en realidad el artículo 129 de la Constitución habla de la necesidad previa de un informe de admisibilidad que debe ser dictado por la Corte Constitucional, que como sabemos, en este momento no está integrada. Pero el artículo 130 de la propia Carta Fundamental del Estado establece que la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta al presidente o vicepresidente de la República en los casos siguientes. Y en el segundo habla por grave crisis política, que es el caso que está ocurriendo en el país, y para este tipo de trámite no se requiere el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Ahora, el presidente Moreno también se ha pronunciado y ha dicho que se han creado las condiciones para una justicia independiente y que deben ser las instancias pertinentes las que determinen si existe o no responsabilidades. ¿Concuerda con la decisión del primer mandatario o considera que él tiene otras vías de actuación que podría ejercer en este caso? Para mí, el presidente Moreno lo que ha hecho es desmarcarse de esta situación tan evidente, y ha hecho bien. Pero como ciudadano y como abogado debo reconocer que los aparatos de justicia y fiscalía todavía no han sido tocados, que ahí todavía existe una gran cantidad de elementos puestos por el correato, y ahí realmente le quedó debiendo al Ecuador el Consejo de la Judicatura, que más allá de dedicarse a peleas internas, no renovó a estos organismos de justicia y fiscalía. Y termino preguntándole cuál debería ser la posición que asuma la vicepresidenta María Alejandra Vicuña tras esta denuncia que hoy conoce el país y que es investigada ya por la Fiscalía. Si hay una gota de decencia, debería renunciar y, por supuesto, debería quedarse en el Ecuador para enfrentar los cargos ante la justicia. Quiero agradecerle, doctor Patricio Gijón, por habernos acompañado esta mañana con su análisis. Muchas gracias.